Buenas tardes. El Consulado de Paraguay en el Principado de Asturias está muy complacido en tener su presencia en un día como hoy para mostrar un poco de la cultura de Paraguay y una faceta preocupante de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad. Presentamos una novela escrita por seis manos. Dos de los autores están aquí. La señora Katia Bertrán y el señor Iván Roche. Y la tercera persona en juego, que es de nacionalidad paraguaya, que se desnuda ante todos nosotros contándonos su vida, sus situaciones tristes y preocupantes relacionadas con la violencia intrafamiliar y de género, que está sentada entre ustedes. Se encuentra ahí una mujer valiente que ha sabido dar voz a aquellos que no tienen el valor de hacerlo por miedos, vergüenzas o situaciones sociales que pueden ser perjudiciales para ellos. Hoy entre ustedes existe una importante representación. Está la señora viceconsejera de Justicia, tenemos las representaciones de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están implicados en la lucha contra la violencia de género, la representación de la delegación del Gobierno y otros muchos más. Quiero agradecerles a todos también su presencia porque con ello queremos dar voz, como decía, a las personas que lo sufren y pasarles un mensaje que es que se puede salir y que la vergüenza no es de ellos, sino es de quien lo ejerce. Con nosotros está en representación del Ayuntamiento de Oviedo la concejala de Educación, Lorena García, que en representación del señor alcalde les va a decir unas palabras antes de dar lugar a que comiencen con la presentación del libro. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que desde este Ayuntamiento de Oviedo estamos encantados de presentar hoy aquí en la antigua Plaza del Pescado de la ciudad. Antes de nada, transmitiros a todos el saludo afectuoso del alcalde Alfredo Cantelli y hacerle ostensivo a toda la comunidad paraguaya de esta ciudad y disculpar además su ausencia porque la agenda le ha hecho imposible acudir hoy aquí como le hubiera gustado. Creo que estuvo por la mañana. Sí. Estimado cónsul honorario de Paraguay, don Javier. Estimada Teo Soler, autora de la novela que presentamos hoy. Asistentes y comunidad paraguaya presente en este acto. Nos hemos reunido hoy aquí en esta fría tarde de enero, muy típica de Asturias y muy diferente a las cálidas temperaturas de vuestro país. Queremos presentar hoy la obra Ana Clara teje su destino, en la que la protagonista y autora Teo Soler aborda el tema de la violencia intrafamiliar en una novela biográfica. Un acto que va más allá de una presentación de una novela, ya que además entendemos que representa la buena sintonía y la colaboración de la ciudad de Oviedo con el pueblo de Paraguay y los residentes afincados en nuestra ciudad. Una representación de Paraguay bastante extendida aquí en la capital del Principado, dado que, si no me equivoco, en los últimos censos hablaban de unas 1000 personas censadas en Oviedo y algo más de 2000 en toda la comunidad, en todo el Principado de Asturias. Más bien deberíamos también decir paraguayas, ya que la mayoría de los expatriados que existen residentes hoy aquí son mujeres que se encuentran realizando labores fundamentales y primordiales en esta comunidad. Creo y espero de corazón que esta ciudad os haya sabido acoger como merecéis, con los brazos abiertos y que nuestras raíces latinas compartidas ejerzan un nexo de común y sigan tejiendo una colaboración entre diferentes culturas y países tan necesarias en los tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Por mi parte, nada más, solo reiterar el saludo afectuoso de la ciudad de Oviedo y del Ayuntamiento a los autores de esta novela, también a los responsables de esta feria de artesanía que va a poder visitarse en Trascorrales y desearos que todas las actividades que desarrolléis en nuestra ciudad sean un éxito. Las puertas de este ayuntamiento estarán siempre abiertas para vosotros. Muchísimas gracias.
Antes de dar la palabra a los autores para que nos cuenten y nos lean unos pasajes del libro, quiero dar las gracias también a la comunidad paraguaya que tenemos hoy aquí, y tenemos 2 muestras de cultura paraguaya que vamos a poder disfrutar. En principio tienen una pequeña muestra de pintura del artista local Clara Solaeche, es paraguaya pero vive aquí en Asturias, y tenemos después un pequeño concierto de arpa de la concertista Noelia Sanabria. Paso la palabra a Katia, que nos hablará un poquito de su obra. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, aparte de daros las gracias, vamos a pedir disculpas de antemano porque estamos muy emocionados. No sabemos si tartamudearemos, nos pondremos a llorar o a reír. Para nosotros este día es muy importante, no solo por estar aquí delante de tantas personas importantes, ni de compartir espacio con 2 grandes artistas como es Clarisa y Noelia, sino porque también es la primera vez que Teo Soler nos va a ver hablar sobre el libro que ella tan generosamente nos dio para contarnos su vida y que todos ustedes la conozcan. Como estamos muy emocionados, me gustaría hacer con vosotros un ejercicio. Como este libro se llama El juego que apaga la voz y nosotros no nos gusta que a nadie se apague la voz, vamos a intentar hacer el juego de escuchar la voz. Entonces, os pediría, por favor, si queréis, que cerréis los ojos un segundo para escuchar un momento nuestras voces. Quien no quiera hacer que lo haga, es solo un momento, el resto de la presentación podéis tenerlos abiertos. Si os queréis dormir, os dormís, pero os perderíais cosas bonitas. Vamos a empezar, si queréis cerrar los ojos y escuchar. De la tierra paraguaya. Soy de la tierra paraguaya como el músico Pablo Venegas. Descendiente soy del silencio y de mujeres que volaron, de esa arenilla blanca bañada por el sol, salpicándola con mágica luz, dándole color a la piel del labriego. Soy de la tierra paraguaya, de las guerras y los dictados que acabaron con sus sueños, del recoger doblados jirones de nube y arrancar de la naturaleza el alimento, donde jugar no siempre es divertido y los 3 leones nublan cabezas. Soy de la tierra paraguaya, donde el Hijo del Hombre descubrió su pasado y su dolor, del poema eterno detenido en los labios, de madres de lágrimas contadas, el lugar donde correr por su planicie y fundirse con su suelo. Soy de la tierra paraguaya, del habla español y guaraní velado, de las mentes de sangre indígena con matices de criolla, del sitio perdido que nadie conoce, cuya historia, aún callada, se guarda en la humedad de los huesos y las almas curiosas. Este es el Paraguay que habla la novela. A la entrada hay un vídeo con imágenes del Paraguay turístico. Ese sitio, esas imágenes las tienen todos los países venden lo más hermoso. Pero en Paraguay, como en todos los países, antes y a día de hoy, por desgracia, hay un sitio muy pequeño, muy oscuro, que permanece tapado. Este es el Paraguay que hablamos en la novela. Se dice Paraguay porque esta es la verdad de Teo Soler, esta es la historia de Ana Clara, esta es la historia de las mujeres paraguayas silenciadas. Y con ellas comenzamos. Un silbido la sacó de sus pensamientos. Era el trino del teruteru que la llamaba. Un canto armonioso que se colaba entre las hojas de laurel, igual que en su cabeza. Su pensamiento voló lejos, tan lejos como quedaba su nacimiento. Su mente comenzó a revivir recuerdos y a juntar visiones de sus ancestros, de su infancia, de sus luchas, de sus ganas de gritar lo que está silenciado. Voló lejos, deslizándose por todos los recovecos de su memoria, hasta los que permanecían en tinieblas, hasta los secretos enterrados en su alma. Quizás así conseguiría encontrar respuesta a esa pregunta. ¿Quién soy? Quizás así conseguiría escupir de sus entrañas la bilis y la rabia por una infancia desprovista de inocencia. Quizás así podría entender, perdonar y honrar a sus antecesoras. Al fin y al cabo, sin ellas, no habría conseguido estar donde estaba ahora, mirando por la ventana de una gran ciudad, en una casa con todas las comodidades que se pueden desear. La tierra quedó yerma de machos y las mujeres tuvieron que compartirlos para procrear, pero también para protegerse y ocupar su soledad, soledad nacida de las afrentas de aquellos mismos varones. Les hicieron pensar que solas no valían nada y que el hombre era el encargado de llenar sus huecos, tanto literal como metafóricamente.
El Estado demandaba hijos y la competencia entre iguales marcó las normas del juego. Un juego donde los machos eran el premio. A diferencia de sus hermanas y muchas otras mujeres del pueblo, ella no aceptaba que nadie la tratara como una puta. Ante ello prefería ser soltera y utilizar su cuerpo solo para trabajar. Y desear que la esencia de su nombre, mujer romántica capaz de esperar toda la vida por su príncipe azul, se cumpliera. Un disentimiento que pagó muy caro, recibiendo a cambio la frialdad y las burlas de las más allegadas. Apartarse del camino marcado, aunque sea un paso, siempre te separa del resto, ganando motes y dificultades. Ella se conformaba con lo que le había tocado, pero sabía que se podía soñar y así liberarse de las tristezas. Te secas como tierra de verano, te haces vieja y así ningún hombre te escogerá, ni siquiera los miras. Todo el día con los ojos en el cultivo, en vez de en los pantalones que pasan, le decían jactándose de su soledad y trabajo duro. En 1954, al mismo tiempo que la dictadura de Stroessner, llegaba su primer vástago al mundo. Fue el resultado de varios años de persecución de un hombre que, al ver que no podía convencerla con métodos tradicionales, palabras bonitas y burdos regalos rechazados, se vio en la desesperada misión de tenerla a la fuerza. Ninguna mujer era digna de rechazar a un hombre, un bien tan escaso, y menos una pobre campesina. Así que tuvo que ser violada, perdiendo con ello no solo la virginidad, sino la dignidad. Esta era la manera de pensar en estas tierras. Sigo leyendo, ¿no? Sí, a ver, vamos a intentar leer todos los bloques para hacer una primera parte de emociones, que es la parte que a mí me corresponde, y luego haremos una parte estructural en la que os explicaremos un poco todo esto, pero nos gustaría que intentarais entender todo el conjunto de la novela. A ver, es que hemos decidido que al final quien tenía que hablar era el propio libro, así que hemos decidido leer primero unos fragmentos del libro y esperamos que os gusten. A veces le tocaba dejar el campo para irse a trabajar a la casa de algún señor y entonces la cosa era distinta. Comía mucho mejor, sí, pero a cambio tenía que soportar los abusos del señorito de turno, que entendía que en el sueldo se incluía cualquier tipo de privilegio que a él se le antojara. Saltando de una casa a otra, de un campo a otro, terminó entendiendo que ser mujer era sufrir y que venían a la tierra para ser dignas del servicio de los demás. Era un secreto a voces lo que le ocurría a las féminas en todo Paraguay: levantarse el vestido y dejarse hacer. Nadie hablaba porque a nadie le importaba lo que pasaba en esas tierras, y menos en un pequeño pueblo perdido en mitad de la selva. Los hombres no lo frenaban y las mujeres, lejos de advertencias, se peleaban por encontrar marido que las defendiera del resto, aunque éste siguiera siendo de la misma calaña. Para no acercarse a donde estaban los hombres, iba a beber al agua del estero, que estaba infectada de sanguijuelas, y tenía que utilizar el ruedo de su camisa, ya que no usaba vestidos para no pronunciarse más de lo debido, como colador para no tragarse aquellos parásitos. Así, ella enjauló su carácter y feminidad tras unos barrotes que le recordaban que el delito cometido por ella y sentenciando por el destino fue nacer mujer. En un país donde el abuso de la mujer estaba institucionalizado, las garras de la sed y el hambre no son lo peor a conocer. A mí este fragmento me alucina porque ella prefiere las sanguijuelas reales que las posibles sanguijuelas que le puedan aparecer donde vaya. Las campanas de la torre cercana avisaron que ya era hora de comer, pero también despertaron una idea en la cabeza de Emma. Quería lo mismo que Elena: educación, un buen hombre, una buena casa, un hijo. Quería una familia y un hogar propio. Ese era su sueño, que no distaba del de sus primas y del resto de mujeres de su pueblo, pero con la diferencia de que ella quería saber más y no se conformaría con los primeros pantalones que pasaran. Tenía que admirar a su portador. Ella no sabía que morderse los labios podía llegar a ser tan poderoso. Estaba descubriendo qué era ser mujer y empezaba a gustarle. Le miró y repitió el gesto. Él entendió la provocación y con una sonrisa rozó suavemente los labios de ella, que sintió que a su vez ella rozaba el firmamento. Todo su deseo acumulado, la humedad molesta en su ropa interior cada vez que estaban juntos, los gritos desenfrenados de su corazón, todo se condensó en ese beso. Todo lo malo de su pasado se borró, todos sus anhelos se apresuraban por salir. Al año de haber contraído matrimonio, comenzaron las habladurías en el pueblo.
Las típicas acerca de la maternidad necesaria tras una boda y poniendo en aprietos bien al hombre, la hombría del macho y bien la sequedad del huerto de la mujer. La fertilidad de un matrimonio era de los pocos motivos en los que se igualaba la culpa de ambos cónyuges. Todo esto acabó por cansarla, mellando y tambaleando la relación por un problema que generó el vecindario y que ellos realmente no tenían. Ante tanta insistencia verbalizada en frases del tipo como «¿Cómo es que aún no te has quedado embarazada?», ella entregaba con una sonrisa el silencio por respuesta, cerraba la puerta de su jardín y acababa olvidando y pasando por alto los comentarios envenenados de las pajarracas. La presión y la utilidad de la mujer también marcaban a otras mujeres. ¡Plas! Un golpe seco degradante, tanto que para ellas fue suficiente como para reaccionar y dar ese impulso anímico que das cuando ya no puedes caer más bajo. Llegado a este punto, ya solo te queda subir con las alas bien abiertas. Y lo hizo, y con todas sus fuerzas, con garra, con rabia y con decisión de acabar con el sufrimiento de una vez por todas. Se enfrentó a esta nueva situación para superarla definitivamente. Esta vez se prendió una luz al final del túnel y se vio parada en medio de un terreno plano, vacío, es decir, se vio a ella misma. Entendió todo de golpe, siempre buscó la felicidad en otras personas, la alegría de los demás, los problemas de los demás eran sus problemas, la desfachatez de innumerables acciones de vergüenza, eran cargas en sus hombros por las que ella se sentía culpable. Sin embargo, a quien siempre había estado buscando era a ella misma. Cuando ella trabajaba con la máquina de coser, parecía enamorada. Lo hacía con suavidad, como en un trance, casi como si bailara con ella. Su pensamiento estaba lejos de allí, levantando castillos aún en el aire. Llegué a pensar que la quería más a la máquina que a mí. Realmente adoraba aquel pedazo de metal con caja de madera. Para ella, para mi madre, tenía un valor incalculable. Significaba un billete a la independencia, a dejar de recorrer senderos y a volver a soñar. ¿Me enseñas a usarla, mamá? No. Era la respuesta tajante que recibía cuando solicitabas hacer uso de nuestro patrimonio familiar. Recién bañada y con la ropa del domingo, le tocaba el turno a mi hermano, mientras yo esperaba afuera buscando algún árbol al que trepar. Era mi otra vía de escape para tranquilizarme. Adoraba correr y trepar y ocultarme en la copa de los árboles frutales ubicados alrededor de la casa. Allí me sentía cómoda, como si toda la vida hubiera pertenecido a aquellas ramas que me abrazaban y cobijaban, más incluso de lo que hacía mi madre. Se elevaban por encima de los tejados de paja y me permitían ver más allá, por encima de mi cuadra, del barrio, de los humedales, del valo y de los caminos cercanos. Soñaba e imaginaba un mundo mejor, con abundancia, amor, respeto y constante felicidad. ¿Qué hay más allá, mamá? ¿Allá dónde? Allá, al otro lado del lago. Más agua. ¿Y más allá? Problemas como los que vos das. ¿Tú alguna vez fuiste? ¿A dónde? ¿Más allá del lago? Nunca, porque allá es muy peligroso. Allá Caracuera. ¿Cómo lo sabes si nunca fuiste? ¿Se enteraron de que la hija de Paquita está embarazada? Tan joven, si recién cumplió los 14. Su mamá cuenta que la niña venía solita por el campo y la cogieron y ahora tiene una pancita. Se la llevó el bombero nomás. Por eso las niñas no deben andar solas por el campo. Y de esta forma tan sencilla y tan fantástica, un violador quedaba suelto por el pueblo con la más absoluta impunidad de silencio. Que me emociono. Una leyenda popular se hacía cargo de su acto. Ya sabía yo que ese bombero no era buena gente. No solo aparece cuando no te bañas, sino que también cuando estás investigando terreno. ¡Qué pesado! Sacaba yo como conclusión, sin darle más importancia. Quiero ser la patrona. ¿Para qué, cariño? ¿Para mandar? Ser el patrón no significa mandar, significa tener mucha responsabilidad. Yo no quiero mandar, eso me da igual. Entonces, porque cuando jugamos nunca me dejan serlo. ¿Solo por eso? Bueno, y para que mamá tenga una bici y podamos vivir en... Perdón. Para que mamá tenga una bici y podamos vivir en una casa con luz y televisión y sin goteras. Al escuchar aquellas palabras, a la hermana se le endulzó la mirada. Pues si quieres ser la patrona, lo único que tienes que hacer es estudiar. En los libros está el camino. A ver, ¿cuál te recomiendo? Este. Tuve la sensación de llevar conmigo el secreto para conseguir mi sueño,
con lo que caminé tan deprisa que evité cruzarme con nadie. No estaba dispuesta ni a devolver el saludo. Cuando llegué a casa, enseñé entusiasmada el libro a mamá. «Mira, mamá». «¿Qué?». Y después leyó en alto: «Un mundo feliz». Como veis, nos emociona. Las profesoras nos enseñaban a sumar, a leer y la historia de nuestro país, pero lo que más nos gustaba era cuando nos enseñaban a cultivar la huerta. Al cabo de varios meses recogíamos los frutos y lo festejábamos con una buena comilona que compartíamos todos los profesores y alumnos. Era como tener una gran familia donde la multitud generaba alegría, como si fueran días de Navidad. Los profesores y las profesoras eran tan buenas personas que se preocupaban por nosotros y cada día hacíamos cosas nuevas y nos encantaba a todos. Ir a la escuela era como evadirse de la realidad, tener la posibilidad de estudiar. Era un lujo tan deseado y querido por todos que al otro lado del mundo jamás lo alcanzarían a entender y valorar. Lástima. Recuerden, nunca deben enseñar a nadie sus partes íntimas, ni muchísimo menos dejar que alguien les toque si ustedes no desean que se haga. A vuestra edad, esas cosas no pasan ni se deben hacer. Aún les queda mucha niñez que disfrutar. Pronto llegará la adolescencia cargada de problemas y desearán haber seguido siendo niños. No tengan prisa por crecer. Están en una etapa muy bonita de sus vidas, la mejor incluso, diría yo. ¿La mejor parte de nuestras vidas? Si esto es lo mejor, no quiero ni pensar en lo que viene después. ¿De verdad ellos pagarán los estudios? Tendrás que hacer todo lo que te digan, dijo abrazada a mi pequeño bolso de ropas, mientras no paraba de mover los pies golpeando los talones contra la chapa del camión. Sí, pero me pagarán los estudios, ¿verdad? Irás al colegio en el turno de noche y durante el día tendrás que ayudar en la farmacia y hacer las tareas de la casa. Trabajar no me asustaba, llevaba haciéndolo desde muy niña. Y tener la certeza de que iba a estudiar me daba la fuerza más que de sobra para aguantar cualquier jornada. ¿Cómo es que nunca me hablaste de mi tía? Porque no venía a cuento. Tú dijiste que harías cualquier cosa por seguir estudiando, ¿no? Pues aquí tienes la oportunidad. ¿Qué más da quien te la dé? Dios aprieta pero no ahoga. Aunque renegase de aquel Dios del que me habían hablado, sabía que detrás de aquello había algo más, y era cierto. Por alguna razón, cada vez que me hundía, aparecía una mano que me agarraba la vida, que me devolvía a mi camino. Tal vez esas eran las señales que un día me habían explicado. Muchas gracias por habernos escuchado atentamente. Lo siento, si no he acomodado. El día es nuestro. Bueno, no sé si se ha quedado un poco descontextualizado, se ha encendido... Tampoco queríamos hacer spoiler porque luego me riñe cuando llego a casa. Entonces, queríamos hacer un recorrido por encima de la obra y ahora, bueno, si os parece, vamos a intentar contextualizar un poco de dónde surge esta situación. Bueno, como habéis podido imaginar, estamos en Paraguay. El origen de esta historia nace de un país que sufrió dos guerras seguidas, primero con unos vecinos, luego con otros. Conclusión, la tierra se quedó yerma de machos, como dice el libro. Eso significaba que los machos, los hombres, se convirtieron casi en un bien preciado que había que mantener, porque claro, había que procrear. Y ante esta situación, claro, al hombre se le fueron dando privilegios y, ojo, queremos dejar claro antes que nada que no estamos hablando de que todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas, porque en el libro se habla de hombres buenos y de mujeres malas, igual que se habla de hombres malos y de mujeres buenas. Pero es en ese contexto, y es biológicamente y naturalmente muy, diría que entendible, no sé si sería la palabra a utilizar. Voy a intentar sacarle del jardín. Está intentando contextualizar para decir que nosotros habíamos empezado a hacer la historia de Teo Soler exclusivamente, es decir, de Ana Clara. Cuando empiezas a contar la historia de alguien, o tiras para atrás o no puedes averiguar lo que va adelante. Entonces empezamos a tirar para atrás y empezamos a darnos cuenta que necesitaba también saber lo que había pasado con sus antecesoras, madre, abuela o bisabuela. Y para saber qué había sido de ellas, necesitaba saber qué había pasado con la tierra. Y cuando empezamos a aprender sobre la tierra, nos dimos cuenta de la dureza de las guerras, que no solo es una guerra, sino todo lo que deja detrás. No solo se
sin hombres la tierra y hay que protegerlo, sino también te quedas sin estudios, sin cultura y sin poder evolucionar, porque tan pobre eres que solo piensas en comer. Necesitábamos contar que las mujeres de esta historia son luz. Necesitábamos contar que hay sombras en el libro que no es para todo el mundo, que es un libro duro con escenas muy duras, que no hemos hecho morbo del libro en ningún momento. No queremos contar violencia. En las redes sociales no vais a ver nunca ni un solo fragmento de algo malo, que está y existe porque es la verdad de Teo y debería ser contada porque se tiene que saber los actos malos. Pero la luz está en la gente que sale, en la gente que ha ayudado y en la gente que quiere seguir ayudando y quiere seguir escuchando. Hemos intentado poner el foco siempre, y siempre que hablamos, siempre que hacemos publicaciones lo decimos, el foco tiene que estar en la persona que lo soporta. Y digo soporta porque lo hablábamos el otro día, la palabra víctima o sufrir le resta fuerza a esta gente que para nosotros tiene toda la admiración, a estas niñas, porque están soportando algo y están saliendo adelante y lo afronten como lo afronten, lo están superando. Y por eso decimos que el foco tiene que estar en la persona que lo soporta y en la persona que sigue con su vida adelante. Y dicho esto, es donde... Si me lío, Sí. me paras. Los textos que hemos leído se dividían en 3 bloques. El primer bloque era, evidentemente, en el que hablaba del machismo, que es muy brutal, de que ejercen hombres y mujeres. Decimos, vais a encontrar a mujeres muy, muy malas en el libro, que casi te hacen vomitar más que ellos, en serio. Habla de esa tierra y habla de la falta de esperanza que tenemos, ¿vale? El segundo bloque habla de lo contrario, habla de la luz, habla de las mujeres que tienen esa fuerza y que han querido salir. Y el tercer bloque hablaría de la educación, porque este libro también quiere dar importancia y relevancia a leer, a estudiar y a poder evolucionar, a que todo el mundo tenga no una carrera como tal, sino que conozca o que pueda trabajar en algo para poder salir adelante. Porque muchas mujeres se tienen que quedar en casa porque no saben hacer otra cosa, no las sacan fuera, no lo cobran por ser amas de casa, por desgracia, por cierto. Entonces hemos intentado dividirlo en estos 3 bloques, que es lo que más se centra la novela, ¿vale? No queremos hablar de mujeres maltratadas porque el inicio es la infancia maltratada. Eso es el mayor foco. Creemos que si tú eres un niño fuerte, de mayor, serás fuerte y podrás superar un montón de cosas. Si te roban la infancia, te lo han quitado todo. Entonces no se trata solo de mujeres maltratadas, se trata de que es desde la cuna y que hay niños también maltratados, que el abuso hay muchas maneras, ¿vale? Es una novela súper objetiva, tanto cuando habla de política como de religión, como decimos de hombres y mujeres, porque lo subjetivo está en la historia de ella, ¿vale? Lo demás son hechos y así tal cual están contados. No hay banderas, no hay colores, no hay nada, ¿vale? Solo son hechos, porque esto es un libro social, no es político ni religioso. Narra un problema que hay, pero no solo en Paraguay y no solo en ambientes humildes. No. Es decir, después de publicar el libro nos llegaron opiniones de gente que lo había leído de todos los estratos sociales y había gente que decía, sí, a mí me pasó también. Y no estamos hablando de gente en un pueblo remoto en la selva en Paraguay, estamos hablando de en Europa, en la alta sociedad, en todos los ámbitos. Porque creemos que el principal problema de esto es el callar. El que cuando a alguien le sucede un hecho así, desde el entorno parece que se siente vergüenza y entonces no digas nada, no vayas a traer la vergüenza. No, la vergüenza, la única persona que tiene... Bueno, es que persona, tampoco nos gusta calificar de persona. El único ser que tiene que sentir vergüenza y al que hay que señalar es al que hace eso, ese acto, al que se atreve, al que abusa de alguien, y más en este caso de una niña. Y en este caso nuestra niña, Ana Clara, que es el alter ego de Teo, para nosotros es el foco de luz por cómo afronta esta situación, porque ella es una niña
cargada de, bueno, sobre todo de inocencia, pero de una imaginación desbordante y un afán por una curiosidad igual de desbordante. Entonces ella ve a su madre que se levanta a las 3 de la mañana y se pasa trabajando hasta las 10, hasta las 11, para volver así el día siguiente a las 3 de la mañana y dice, mamá, ¿para qué necesitas tú a este señor que está aquí y no hace nada? Si tú puedes hacerlo todo. Y ella trata de entender por qué la gente sufre abusos y se calla. Y le van a venir los golpes, y le van a venir los golpes por no callarse. Pero ella va a seguir hablando, y la prueba está, es que se ha atrevido a contar su historia en un libro. Bueno, después de todo este discurso que hemos dado, que no sé si os habéis enterado del todo, esperamos que sí. Como hemos dicho, estamos muy emocionados y a veces sale a borbotones toda la información que queremos que os llegue. Queremos decir que ante todo es un libro de vida y como la vida misma tiene de todo, tiene partes malas, pero tiene amor, tiene familia, tiene risas, tiene juegos, tiene inocencia, tiene parejas, tiene de todo, tiene lágrimas, cuentos, historia. Es un libro para disfrutarlo a pesar de todo, porque como decimos, así es Ana Clara. Ella intenta entender el mundo desde la inocencia y así creemos que lo hemos plasmado. Y si os ha quedado algo que queráis saber, o si Iván no ha terminado de hablar... Es que si me pongo a hablar... el señor cónsul resopla, tenemos que dar parte. No, pobre. Nos gustaría que alguien, si queréis hacer alguna pregunta, y antes de que empecéis a hacer las preguntas y podamos disfrutar de Noelia, que os va a encantar, queremos agradecer a Javier con todo nuestro corazón, porque él ha sido la mano que se tendió cuando parecía que Ana Clara se estaba hundiendo. Él la escuchó, dijo, esto se tiene que oír, ha organizado este evento maravilloso, nos ha puesto al lado de dos personas, de dos artistas increíbles. Nos ha estado con nosotros todo el rato, ayudándonos, apoyándonos desde el principio hasta el fin, ha montado, ha hablado, ha hecho, ha recorrido Roma con Santiago para que consiguiéramos las cosas y se lo agradecemos por ser esa mano amiga. Infinitamente. A las asociaciones paraguayas, por supuesto, porque nos han dejado todo, nos han dejado su casa y queremos agradecer no solo a vosotros por aguantarnos, sino, vuelvo a reiterar, a Teo Soler por su valentía, por su fuerza, por no me callo, por lo digo aunque me digan, pero ¿cómo dices? Por la generosidad al darnos su vida, porque eso es de persona valiente y generosa. Gracias, Teo. Y a él también, claro. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Me parece que hay algún micrófono por ahí. ¿No? Si no, yo creo que mira, ahí tienen el micrófono. ¿Alguien? ¿No queréis preguntar nada? Parece que el libro ha quedado muy claro, entonces. ¡Ay! Oh. Nada más, que está muy claro todo. Pues me alegro de haber transmitido bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, yo, por ejemplo, quería preguntarles si como base tomaron la guerra contra la Triple Alianza, que nuestra tierra paraguaya fue fundida en la época con estos tres grandes países que vinieron contra nuestro querido Paraguay. Y, por supuesto, han muerto todos los hombres, han muerto todas las mujeres y todos los niños. Y un niño moribundo, terminada la guerra, se ha encontrado y han traído al Panteón Nacional de los Héroes. Pero estuve escuchándole a la señora o señorita, como también al joven, pero es muy interesante porque no solamente eso trae la guerra, sino es una base solamente. Y sobre eso ya con los pequeños, porque en esta guerra no solamente pelearon los hombres, las mujeres se han vestido de hombres y fueron a la guerra.
fue uno de los países más ilustres, yo digo, del mundo, porque realmente dieron todo por nuestro querido Paraguay. Cierto. Gracias. Mira, ¿cómo quieres? ¿Quieres tú? Me puede. Bueno, venga. Es cierto, porque ese es justo el punto de partida del libro, y porque una de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención es decir, sobre la guerra se ha contado mucho, se cuenta de la destrucción, se cuenta de la gente, de las víctimas, pero la guerra tiene un pozo que queda después y que dura en la tierra, abona esa tierra, como decimos nosotros, durante muchos años. Entonces no solo es la destrucción lo que destruye, no es la propia guerra la que destruye, es el resto, lo que queda después. Y el libro parte de ahí para explicar la situación y cómo al final una niña que nace en los años 80 sufre directamente las consecuencias de esa guerra que es del siglo pasado, de principios del siglo. Has resumido el primer capítulo del libro. Gracias. No podíamos empezar hablando de todo esto porque es historia pura. Me imagino que evidentemente es importante, por eso está puesto en el libro y es el primer capítulo. Aquí queríamos hablar de los personajes de la novela. Si nos metiéramos ahí, hay mucha tela que cortar. Y es Entonces, cierto. Te lo agradezco porque lo has... Es cierto eso que dices, que también lo contamos en el libro, que en la Segunda Guerra, porque claro, o sea, tienes una guerra que te invade el vecino, pero es que luego llegan los otros vecinos y dicen, vamos a invadir también, porque bueno, aprovechamos. Pero esa guerra ganamos. Bueno, pero al final en las guerras habría que ver si se gana o se pierde. Sí. El caso es que fueron a luchar las mujeres y los niños y tenían que refugiarse en los troncos de los árboles. O sea, es una situación, si eso no destruye vidas, ya no la propia vida de la gente que está viviendo esa guerra, sino durante generaciones. Y es un poco el punto de partida de esta historia. Gracias. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué hubiéramos hecho? Eso, se ha dormido todo el mundo. No lo tengo muy claro. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar paso a la concertista del Instrumento Nacional, el arpa, Noelia Sanabria, que nos va a deleitar con unas canciones que ella misma escoge en base al folclore paraguayo.
Bueno, creo que les ha gustado la interpretación al arpa de Noelia Sanabria, lo merece. Y no tengo más que darles las gracias a todos ustedes una vez más por su presencia y darles las gracias también a estas 3 mujeres paraguayas que hoy tenemos aquí mostrando su arte, desde la literatura, la pintura y la música. Muchas gracias a todos y les dejo de nuevo con los autores, que los que estén interesados podrán firmar unos ejemplares de su libro para ustedes. Muchas gracias a todos.